tardes. Unas palabras previas a la presentación de Carmen Alfonso, del profesor Antonio Fernández Cinsuela. Unas palabras nada más. Primero, desde la Asociación Viento del Norte, agradecer la presencia de los dos. Agradecer la presencia de Carmen, que ya es una presencia generosa. Dice que no sé si la tendremos que poner en nómina en el Viento del Norte. Y la presencia también de Antonio Fernández Cinsuela, un profesor de la Universidad de Oviedo, catedrático de literatura, que siempre ha tenido con nosotros, con nuestra asociación, personalmente conmigo y personalmente mucho más lógicamente con Carmen Alfonso, un afecto grande, un afecto profundo. En el año 2019 publicó la Universidad de Oviedo un libro magnífico sobre Alejandro Casona, y la asociación estuvo en aquellos actos llenos de cultura y con un nivel extraordinario. Un libro que había editado Carmen Alfonso con dos compañeras suyas en homenaje al profesor Cinsuela, que también se jubilaba ese año. En realidad va a hablarnos de un tema que para él es un tema ya muy estudiado y desde luego un tema en el que se encuentra pues, perfectamente orientado, que es el de Alejandro Casona. Agradecemos mucho a Antonio que haya participado y que haya escuchado por otra vez, por segunda vez, nuestra petición y nuestro interés de estar con nosotros. Antonio iba a venir, era el primer conferenciante programado antes de la pandemia, en marzo de 2020, y entonces todo aquello se cortó y él quedó pues ahí congelado, pero afortunadamente hemos tratado y hemos conseguido que venga aquí. Viene de la mano de Carmen Alfonso, que es compañera suya en el departamento y que es una amiga leal de la que con una especie de amistad que realmente emociona, porque a veces los compañeros, sobre todo en la universidad, la amistad es más frágil que seguramente en otros círculos. Carmen Alfonso es una extraordinaria compañera de Antonio, y Antonio es un extraordinario amigo y compañero también de Carmen. Por lo tanto, nada más, les dejo, va a presentarlo ella y él nos va a hablar del teatro de Alejandro Casona. Muchas gracias otra vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Antonio por acompañarnos esta tarde y gracias también a la Asociación Viento del Norte por contar conmigo hoy para esta ocasión por tantas razones tan especial para mí. Es un honor y un placer presentar esta tarde a Antonio Fernández Cinsuela, catedrático siempre, no jubilado, porque siempre se es catedrático, no se pierde esa condición. Catedrático siempre de literatura española de la Universidad de Oviedo. Aquí en Luarca, donde siempre soy alumna, y mencionar a María Jesús Fernández Paredes, a Florentina Santiago, a Juana Pelayo, les hará entender lo que quiero decir, y donde siempre me hago consciente, un poco más consciente, de la importancia de los buenos ejemplos académicos y personales. La presencia de Antonio Fernández Cinsuela me da hoy la oportunidad de ampliar el espectro y desde el instituto llegar a la universidad para citarlo como uno de mis grandes referentes intelectuales, sin duda, pero acaso más importante, y conservo esto mucho, como modelo de coherencia y honestidad profesional y vital del que tanto aprendí y aprendo.
Antonio fue mi profesor en el curso 1980-1981 y para los anales quedará aquel primer examen parcial celebrado el 24 de febrero de 1981, al día siguiente del 23F. La asignatura era Literatura Española 1, Ilustración, siglo XX, y ahí Antonio me descubrió perfiles insospechados de la historia de la literatura española, especialmente en lo que tiene que ver con el siglo XVIII, para mí entonces muy desconocido y muy imperfectamente imaginado. El paso del tiempo y el trato cotidiano en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo me revelaría después al especialista reconocido nacional e internacionalmente, cuyo trato fue y es para mí un privilegio. Antonio ha trabajado y trabaja en muchos aspectos desde el punto de vista investigador, como él nos explicaba muy rápidamente en el currículum que la asociación nos ha hecho llegar. Se interesó en un momento por la literatura de tradición oral y por la narrativa del siglo XVIII, aunque es evidente que el núcleo de su trabajo es lo que tiene que ver con el teatro español contemporáneo. Es un gran experto en la figura y la obra de Lauro Olmo, al que dedicó su tesis doctoral y muchos artículos y estudios posteriores. Ha trabajado también en el ámbito del teatro independiente español. De hecho, escribió el primer artículo académico sobre este asunto, Notas sobre el teatro independiente español, que apareció en el año 1975. Trabajó también en el llamado teatro social, situado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de figuras como Joaquín Dicenta o Federico Oliver. Pero en lo que hoy nos importa y en lo que se relaciona directamente con la conferencia que Antonio va a impartir, yo quisiera subrayar el hecho de que él fue el iniciador de los estudios sobre el exilio literario republicano en la Universidad de Oviedo. Ha sabido consolidar esa dirección con más que notables aportaciones en los más prestigiosos foros nacionales e internacionales, tanto desde el punto de vista investigador como en lo que tiene que ver con el impulso de muy diversas iniciativas. Antonio coordinó la organización, y yo tuve también el placer de estar en el equipo que trabajó con él, en la organización de congresos como 60 años después, el exilio literario asturiano, que tuvo lugar en 1999, 70 años después, el exilio literario español de 1939, que celebramos en 2009, y de especial relieve, hoy aquí, el homenaje a Alejandro Casona, 1903-1965, congreso que se celebró en 2003, en el centenario de Casona, cuyas actas aparecieron en 2004, y uno y otras marcaron un punto de inflexión en el análisis de la figura y la obra del dramaturgo. Resulta entonces indiscutible que el de Antonio Fernández Insuela es uno de los nombres de referencia en el ámbito de la investigación casoniana. Como Toño nos recordaba, en la jornada del 26 de noviembre de 2019, integrada también en el Congreso Plural 80 años después, presentábamos su libro Un teatro de cordiales fantasías, estudios sobre Alejandro Casona, que recoge el conjunto de sus más de 20 trabajos dedicados al autor desde 1990, artículos académicos y de divulgación, colaboraciones en obras colectivas o introducciones a algunos de los títulos más destacados del dramaturgo. Se presta en ellos también destacada atención a las cartas del escritor, a las reseñas y las crónicas de los estrenos aparecidos en la prensa. Incluso hay uno de ellos que se dedica al inacabado diario que Casona comenzó en su salida al exilio, un texto de gran interés y hasta aquel momento
absolutamente desconocido para el público experto y general. Creo que, en un juicio muy rápido, que este volumen da la medida de la importancia y el interés de la contribución de Antonio Fernández Insuela a la recuperación y, en su momento, necesaria dignificación del autor asturiano frente a las incomprensiones de ciertos sectores cuando regresa a España a comienzos de los años 60. Y Antonio, con esa reivindicación y esa recuperación, ha colocado, creo, como corresponde y como merece a la figura de Alejandro Casona en la historia de la literatura española. En definitiva, la nuestra de hoy es sin duda una experiencia afortunada, yo diría que doblemente afortunada, tanto por la ocasión que nos brinda de acercarnos a una de las grandes obras del teatro español y universal, como La Dama del Alba, como por hacerlo de la mano de quien tanto y tan precisamente tiene que decir sobre este texto y su trascendencia. Así pues, tras reiterarle nuestro agradecimiento, le cedo la palabra a Antonio Fernández Insuela, quien, como ya ha quedado anunciado, se ocupará en su conferencia de La Dama del Alba en la trayectoria teatral de Alejandro Casona. Muchas gracias. Gracias. Quiero empezar dando las gracias a la Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte, encarnada fundamentalmente en la relación que hemos tenido para la elaboración del acuerdo de mi conferencia o de mi charla en María Jesús Fernández y en Toño. Las circunstancias impidieron, como ya se ha dicho, que el previsto acto de otra charla, de la primera charla de la temporada anterior, impidieron que pudiera llevarse a cabo en su momento. Afortunadamente parece que han cambiado un poco o bastante las circunstancias y hoy estamos aquí sin aquella inmensa tensión y problemas que hubo a partir del más o menos el 10 de marzo del año 20. Quiero dar también las gracias a todos ustedes por estar aquí a estas horas de estas noches tan largas, sobre todo desde hace unos días. Y tengo que señalar que algo que quizá no hayan visto ustedes, o al menos algunos de ustedes, estas circunstancias a las que me acabo de referir hacen que ayer se cumplieran 78 años del estreno de La Dama del Alba en el Teatro Avenida de Buenos Aires, en el año 44. Hablar de Casona hoy, pues tiene también otra explicación. Como saben posiblemente todos ustedes, el 11 de septiembre de este año se estrenó una ópera titulada La Dama del Alba, de la que es autor musical y autor de libreto el compositor e intérprete asturiano Luis Vázquez del Fresno, que llevaba 30 años o más trabajando sobre esa versión musical de La Dama del Alba, y que tuvo la dirección de Emilio Sagi, el conocido internacionalmente director de zarzuela y de espectáculos musicales, vinculado también en su momento a la Universidad de Oviedo, en la que fue, diríamos, profesor en los años, quiero recordar que en los años 70 y tantos. Muchas gracias a todos por asistir a este acto y espero no aburrirles demasiado. Y además quiero hacer una precisión previa o una disculpa previa. Quizá cosas que yo diga, muchas de las cosas que yo diga pues ya las conocen ustedes, pero es inevitable si
utilizarlas yo en mi intervención para darle un sentido de una cierta coherencia a esa trayectoria de Casona desde que empieza a estrenar teatro en los primeros años 30 hasta 1944. Una trayectoria de la que tiene una parte en España y otra, evidentemente, en el exilio, como saben ustedes y vamos a ver enseguida. No hay como tener una persona presentadora como Carmen Alfonso. Ya se lo he dicho en público y en privado en varias ocasiones, todo lo que le agradezco sus intervenciones hablando de mí, pero no consigo que cambie de criterio. Los que conocemos a Carmen, algunos desde hace 40 años, pues conocemos su generosidad. Antes utilizó Toño esa palabra referida también a ella, no estaba pactado. Conocemos también la serenidad y al mismo tiempo la firmeza de sus convicciones personales y de sus convicciones académicas, de sus opiniones manifestadas en sus escritos, en sus múltiples escritos orientados lo mismo hacia la literatura de género que hacia, hablando de tesis doctoral, el mundo de la bohemia de fines del XIX, principios del XX, con su tesis fundamental sobre Antonio de Hoyos y Vinent. Sé también del enorme aprecio que le tienen los alumnos, la inmensa mayoría de los alumnos, que disfrutaron no solamente de las asignaturas específicamente literarias, sino de las que relacionan la literatura, por ejemplo, con el arte, una asignatura de cuarto curso magnífica, en la que todos los alumnos, que además previamente habían sido alumnos míos, salían encantados de esa materia explicada por Carmen. Y entonces, ¿qué voy a seguir diciendo de Carmen? También Toño decía los problemas y las situaciones positivas que hay en la universidad. Yo con frecuencia digo también eso de que mi colega y sin embargo amigo, en este caso mi colega y sin embargo muy amiga desde hace tanto tiempo. Carmen, muchísimas gracias una vez más. Y paso entonces a aburrirles un poco. Como lo que voy a exponer ante ustedes es una breve síntesis fruto de los estudios de muy diversos investigadores sobre la vida y la obra del escritor asturiano nacido en 1903 en Bisuyo, creo de justicia recordar a algunas personas cuyos trabajos o ayudas están en la base de mi texto. En primer lugar, a Luis Miguel Rodríguez Sánchez Albacea y uno de los sobrinos herederos del dramaturgo. Los que nos acercamos a la vida y la obra de Casona siempre nos encontramos con la generosidad de Luis Miguel, que pone a nuestra disposición la información y documentación amorosamente cuidada de que dispone. En segundo lugar, al profesor valenciano José Rodríguez Richard, catedrático que fue de la Universidad Alemana del Sarre y que con su libro pionero Vida y Teatro de Alejandro Casona, publicado en Oviedo por el Instituto de Estudios Asturianos en 1963, y con sus abundantes estudios posteriores, fue generoso maestro en saber y en elegancia de trato para generaciones de investigadores de diferentes países. Y por último, y por estar donde estamos, en Luarca y en Asturias, en un amplio sentido, quiero recordar los nombres de variados y dispares estudiosos de Casona, asturianos o en algún caso asimilados. José Miguel Caso González, Adela Palacio, Juan Rodríguez Castellano, Carmen Díaz Castañón, Juan José Plans, María Teresa Cristina García Álvarez y Modesto González Cobas, que obviamente me sonarán un poco, Evaristo Arce o José Manuel Feito, y muy especialmente a mis queridos colegas y amigos Miguel Ramos Corrada, lamentablemente fallecido,
Isabel Jardón López, de aquí cerca, de Anleo, María del Carmen Alfonso García, que algo me suena, María Crespo Iglesias, María Martínez Cachero Rojo, Natalia Fernández Rodríguez y Ana María Díaz Marcos, con los que durante varios años compartí el trabajo en proyectos de investigación sobre Casona o en la organización de congresos académicos internacionales, entre ellos el que en 2003, como recordó Carmen, se celebró en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo en homenaje al autor de La Dama del Alba y autor también de otros muchos textos, teatrales o no. Y paso entonces a hacer unas breves consideraciones acerca del teatro español y el exilio. La Dama del Alba, como dije, fue estrenada el 3 de noviembre de 1944 por la actriz exiliada Margarita Xirgu en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Y es considerada habitualmente como la obra cumbre del dramaturgo asturiano y como una de las más importantes del destierro, o de la expatriación, o del exilio, o de la emigración. De distintas maneras se les denomina a esta dramática situación. Con motivo de la Guerra Civil se expatriaron muchas personas ya vinculadas al mundo del teatro o que se vincularán más tarde. Actores como Margarita Xirgu o María Casares, críticos como Enrique Díez Canedo o Arturo Mori, directores como Cipriano de Rivas Cherif o Álvaro Custodio, escenógrafos como Salvador Bartolozzi, Manuel Fontanals, Goli Muñoz, sobre que también algo escribió Carmen, o Santiago Ontañón, y autores de las distintas lenguas y regiones de España como Rafael Alberti, Alfonso Rodríguez Castelao, el político, el gallego, Eduardo Blancomor, Rafael Dieste, María Teresa León, María Martínez Sierra, es decir, María de la O Lejárraga, Jacinto Grau, Pedro Salinas, José Bergamín, Paulino Masí, Max Sau o Alejandro Casona. Es decir, distintas generaciones, diversas líneas estéticas, diferente amplitud de sus respectivas trayectorias teatrales. Lo más frecuente será que casi todos nuestros dramaturgos exiliados tengan poca presencia en los escenarios no españoles y prácticamente ninguna, por obvias sin razones de la censura franquista, en los del interior de España. Las compañías teatrales de los países que acogen a nuestros autores pocas veces conocen a los escritores que llegan, que en general son jóvenes. Y si en esas naciones actúa alguna compañía española, en buena medida representa un repertorio ya asentado que le proporcione los necesarios ingresos para ir subsistiendo en aquellas tierras donde tanto dinero también tienen que gastar forzosamente. Por ello, los modos más habituales de la escasa difusión del teatro de los exiliados españoles se limitan al estreno por grupos minoritarios, universitarios sobre todo, y las ediciones del texto dramático en libro o en revista. La inmensa mayoría de los nombres citados anteriormente vivieron su etapa del exilio, corta o duradera, casi siempre en Hispanoamérica, con la ventaja del idioma común y unas mínimas relaciones teatrales previas. Además, allí había históricamente nutridas colonias de emigrantes españoles, y muy específicamente asturianos o gallegos. Sin embargo, aparte de las circunstancias a las que me acabo de referir, no hay que olvidar que los emigrantes no siempre ayudaron a sus compatriotas, que llegaban marcados, entre comillas, por su ideología republicana. Afortunadamente también hay el caso contrario, y quiero poner de relieve este nombre. El emigrante en México, el emigrante Carlos Prieto, de origen asturiano y de una familia de relevante vinculación con la música todavía hoy, ayudó al autor de Bisuyo y a otros intelectuales exiliados. Volveré a citar a Carlos Prieto después. Casona es la gran excepción a la poca presencia del teatro español del exilio en los escenarios del extranjero. Digo extranjero, no solamente Hispanoamérica. Estrena en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, y casi siempre con notable éxito, todas sus obras, recepción que se reprodujo en numerosas naciones del mundo democrático occidental, del mundo comunista o de otros países. A ello hay que añadir que sus obras, por la claridad y calidad literaria de su lenguaje, fueron utilizadas en la enseñanza del español en algunas naciones, como es el caso de Estados Unidos. El dramaturgo asturiano, después de 25 años de exilio ininterrumpido, vuelve en 1962 a España durante unas semanas, y en España se establece definitivamente en 1963
y aquí muere el 17 de septiembre de 1965, pero los espectadores teatrales españoles no habían podido ver sus obras durante los 15 años previos a 1962, pues nuestro autor se negó a que sus comedias se representasen bajo el franquismo, para no contribuir a legitimar dicho régimen mediante la cultura producida en el exilio. En el año 59 va a Chile, donde se representa La Casa de los Siete Balcones, otra gran obra de Casona, y entrevistado en una revista se expresa así: Franco, cuando ganó la guerra, prohibió mis obras. Después levantó la censura, pero entonces las prohibí yo. Puedo darme el lujo de privar de mi personalidad al franquismo. Esta actitud de rechazo en los años 40 y 50 del régimen de Franco le había llevado, por ejemplo, a contestar negativamente la petición que en 1946 le hizo el gran director de escena, Cipriano Rivas Cherif, recién salido de la cárcel después de una condena a muerte, petición de que le autorizase a representar en España La Dama del Alba. Casona se negó. Aunque los escritores expatriados sienten casi siempre la necesidad vital de dejar testimonio más o menos intenso de la vivencia del destierro o de las dramáticas situaciones políticas ibéricas contemporáneas, Casona no escribe en el exilio ninguna obra teatral que gire alrededor de esas realidades, si bien en alguna ocasión trata brevemente del cainismo o de alguna guerra pasada que no aluden explícitamente a España, pero que pueden considerarse metáforas de ella. Frente a esta característica de sus obras dramáticas está su innegable participación en actos políticos y culturales democráticos, sus opiniones expresadas en entrevistas que demuestran con claridad su rechazo del régimen de Franco. A lo que acabo de citar podríamos añadir una definición durísima en la misma publicación chilena de Franco. Dice que es un enano bestial que ya le está debiendo a España 20 años de frustración. Y también en algunos de los artículos de los escritos periodísticos, que les recomiendo que lean, que parte estudió Carmen, en artículos periodísticos muestra también de vez en cuando algunas explícitas alusiones al franquismo al que ataca. La trayectoria teatral de Casona hasta 1944. Digo teatral porque Casona, como dije antes también, escribe otros tipos de literatura. Aparte de periodismo, es poeta, es guionista de cine, es escritor de textos para la radio, etc. Es decir, es aparte prologuista de libros ajenos, traductor desde el francés de obras extranjeras, obviamente, etc. Es decir, tiene una trayectoria que va más allá del teatro, pero estamos hablando de teatro. Casona había marchado al exilio en 1937, cuando ya era un prestigioso renovador del teatro español, fundamentalmente por dos obras. La primera, La Siena Brada, premio Lope de Vega de 1933 y estrenada el 17 de marzo de 1934 por la compañía de Margarita Xirgu y Enrique Borràs, un gran intérprete de ese primer tercio del siglo. Esta obra engarza realidad y fantasía con resonancias cervantinas, sobre todo en el desenlace, y maneja eficazmente un lenguaje elegante y humorístico que choca con el prosaísmo habitual en los escenarios comerciales de entonces. La segunda, Nuestra Natacha, fue estrenada por la compañía de Manuel Collado y Josefina Díaz el 13 de noviembre de 1935 en Barcelona y reestrenada con gran éxito y polémica el 6 de febrero de 1936 en Madrid. Su contenido, la defensa explícita de sistemas pedagógicos renovadores que acabaran con métodos obsoletos y autoritarios en los reformatorios de esos años, tiene sus raíces en las ideas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza que Casona, hijo de maestros e inspector de enseñanza primaria, conocía bien. Conocimiento que se une a su experiencia como director del Teatro del Pueblo de las republicanas misiones pedagógicas que llevaban por pueblos y lugares aislados de España
no por capitales de provincia o por sitios de mucha población, llevaban representaciones teatrales, normalmente de piezas cortas, sainetes clásicos o alguno contemporáneo, exposiciones de pintura, bibliotecas, proyecciones cinematográficas, música y canciones populares, charlas sobre asuntos sanitarios o sobre agricultura, etc. Es decir, una labor social, en el amplio sentido de la palabra. Con el lenguaje ya consolidado y con una construcción teatral impecable, nuestra Natacha convirtió al autor asturiano, junto con García Lorca, en referente fundamental del teatro republicano, contrapuesto al del monárquico José María Pemán. A esta obra y a su trabajo en las misiones pedagógicas, decía nuestra Natacha, y su labor en las misiones, hay que añadir que en 1935 había firmado a favor de Manuel Azaña y de su libro Mi rebelión en Barcelona, que también suscribió el Manifiesto Internacional por la Paz y que se adhirió al periodista, escritor y político republicano Antonio Espina, liberado tras atacar a Hitler en los primeros años del nazismo. Todos estos hechos de su biografía explican que al ser sorprendido por la guerra civil en el pueblo leonés de Canales, lugar de nacimiento de su madre, Faustina Álvarez, maestra muy renovadora y que en parte inspira el personaje de Natacha, junto con la vitalista Natalia Utray, una de las jóvenes integrantes del Teatro del Pueblo dirigido por Casona, justifica que pase al campo republicano asturiano y desde allí, a través de Cantabria, el País Vasco y Francia, retorne a Barcelona y Madrid, donde vuelva a dirigir muy brevemente el Teatro del Pueblo. Posteriormente marcha con otros intelectuales y científicos a Valencia, donde está desde noviembre el gobierno republicano, y el 1 de marzo de 1937 sale en barco desde Cherburgo, en Francia, hacia México, como director de la compañía de Manuel Collado y Josefina Díez, que eran los que habían estrenado nuestra Natacha. En México y en otros países hispanos, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Chile, representa varias de sus obras y estrena las comedias Prohibido suicidarse en primavera, en el año 37, en México, Romance de Dan y Elsa, romance en 3 noches, estrenada en Caracas en 1938, y Las piezas breves de 3 farsas infantiles, que estrena en 1937 en México. Participa en actos a favor de la República o envía y promueve ayuda financiera o material, paquetes de tabaco incluido, a los niños víctimas de la guerra, para ellos no, para los amigos que están en España en el campo republicano, por ejemplo, al gran bibliógrafo asturiano Constantino Suárez Españolito, un personaje que habría que estudiar muy intensamente. Tras la disolución de la compañía teatral dirigida por Casona por motivos económicos, el 7 de julio de 1939 es recibido en Buenos Aires por directivos del Centro Asturiano de dicha ciudad, en la que se asentará definitivamente y donde, caso insólito entre los jóvenes dramaturgos españoles, ya era conocido en publicaciones del mundo de la emigración y en periódicos de información general, pero también en los escenarios teatrales, pues antes del 39 ya se habían representado allí prácticamente todas sus obras. En el exilio, además de escribir textos dramáticos y hacer traducciones y adaptaciones de obras teatrales ajenas, por ejemplo, de Lancero de Fenisa, de Lope, tiene un magnífico trabajo al Carmen, colabora en publicaciones periodísticas de distintos países, lo cual le proporciona algunos ingresos y difusión de su nombre en esas naciones, pronuncia charlas radiofónicas, escribe guiones, etc., cinematográficos, etc. Asentado en Buenos Aires, en el relativamente cercano Montevideo, estrena el 21 de mayo de 1940 Sinfonía Inacabada, sobre el romanticismo musical vienés encarnado en Schubert y sus amigos, luchadores por la libertad en la política y en la música, cuando dicho movimiento romántico, en palabras de Casona en su autocrítica, no era aún una escuela retórica de tópicos literarios, sino una conducta ética y estética, una posición de la juventud educada en los ideales de la Revolución Francesa ante los nuevos problemas del arte y de la vida. La primera comedia que como autor único va a estrenar, no representar, en Buenos Aires es Las tres perfectas casadas, de abril del 41, representada por la compañía de la gran actriz argentina y española, podemos decir, Lola Membrives,
con la que previamente, por cierto, había tenido diferencias ideológicas bastante notables. A partir de un tema de raíces donjuanescas, la acción acaba derivando hacia una presentación y análisis psicológico de uno de los grandes temas de Casona, el amor y sus circunstancias, sus causas, su irracionalidad, las convenciones sociales, los celos, el choque con la familia, etc. El desenlace, en el que una confesión falsa, deliberadamente falsa, del protagonista salva a varias familias de mujeres relacionadas con él, don Juan, protagonista, prefigura en cierto modo el que aparecerá en La Dama del Alba. Durante 3 años, estamos hablando de los años 40, 41, se dedica sobre todo a escribir guiones cinematográficos por los que es muy bien pagado y donde disfruta de un amplio margen de libertad para crear y concebir, cita textual esta, salvo cuando el primer trabajo, la película 20 años y una noche, a la que luego van a seguir en el viejo Buenos Aires, en colaboración con un argentino, Pedro Miguel Obligado, La maestrita de los obreros, es una versión libérrima de un cuento de Edmundo D'Amicis, el guión de uno de los 4 episodios de Ceniza al viento, dirigido por Luis Saslavsky, que luego fue director en España, un judío argentino que vino a España en el franquismo, Concierto de almas, Cuando florezca el naranjo, y Casa de muñecas, adaptación del drama históricamente fundamental de Ibsen. Y en 1954 estrena La Dama del Alba, editada y más representada de Casona y la que él prefería. Una entrevista que le hace Manolo Abello, el periodista Manolo Abello, en el periódico Región, dice muy explícitamente que tiene dudas acerca de qué obra es la preferida, pero que señala La Dama del Alba por la vinculación que tiene con su experiencia en la infancia en su tierra canguesa de Suyo. La protagoniza Margarita Xirgu, haciendo el papel de Peregrina, y la acompañan en el montaje actores que se formaron, en algún caso exclusivamente con Margarita Xirgu, como es el entonces muy joven Alberto Closas, o también Amelia de la Torre, que es una de las grandes damas del teatro, de la interpretación teatral y cinematográfica, pero sobre todo teatral y televisiva española de la posguerra. Y el escenógrafo es el exiliado Santiago Ontañón. Como saben ustedes, la comedia lleva esta dedicatoria a mi tierra de Asturias, a su paisaje, a sus hombres, a su espíritu. La acción sucede en una época indeterminada, o como se dice en la primera acotación, en una época sin tiempo. Y el lugar y personajes están basados en la tierra natal de Casona, como reconoció en varias ocasiones. Por ejemplo, en una entrevista publicada en octubre del 62, a la pregunta de por qué había escogido La Dama del Alba para su reincorporación a la vida teatral española, respondía: lo que me decidió elegirla entre todas fue, en primer lugar, su esencial españolidad. La escribí al otro lado del mar, lejos de mi tierra y mi paisaje, pero con toda el alma puesta en ellos. Su lugar de acción es mi aldea natal. Sus personajes son los pastores y campesinos con quienes me crié. Sus canciones son las primeras en que aprendí a cantar y sus palabras, entre poemáticas y refraneras, son las del viejo castellano astur que tiene resonancias de buen abuelo. Todo esto puede parecer simple sentimentalismo antes que razón artística, pero no. En última instancia, solamente se llega a lo universal por el camino de lo nacional. Solamente se está en condiciones de hablar con el hombre después de haber hablado larga y entrañablemente con Juan. 15 años después del estreno de La Dama, afirmó: a mí la ausencia de 20 años de España me ha quitado algunos temas. Sí, la ausencia de España le privó de hablar directamente de la realidad española de posguerra, pero también le aportó un tema inevitable en los exiliados: la nostalgia de la patria. Él mismo lo reconoce en 1964. La característica dominante de la literatura del exilio es, lógicamente, la nostalgia de España. Una nostalgia de conceptos y jugos en los que se asienta nuestra personalidad de escritores. En el fondo se produce una falsa sustitución. Escribimos que en el paisaje hay un ombú, pero pensamos en un castaño. En mi caso, la nostalgia ha inspirado muy concretamente 2 obras, La Dama del Alba y La Casa de los 7 balcones, aunque, como digo,
todo lo que he escrito allá cabría colocarlo bajo esa misma sensación de no estar en nuestra casa. Como saben ustedes, el argumento de la Dama del Alba es el siguiente. En un lugar de las Asturias de España, una joven, Angélica, presuntamente se ahoga a los 3 días de haberse casado. Su cuerpo no aparece y se forja una positiva leyenda alrededor de ella. Han pasado desde entonces 4 años y en la familia sigue la tristeza, especialmente en la madre. A ese hogar llega la peregrina, pálida, misteriosa y bella mujer que se acaba durmiendo tras jugar con los niños de la casa. Y poco después llega Martín de Narcés, el marido de la presunta ahogada, que trae a la joven Adela, cuyo suicidio acaba de evitar. Pasan unos meses y esta joven se ha ganado la confianza y el afecto de la familia. En la fiesta popular de la noche de San Juan, Martín y Adela se declaran su amor. De modo inesperado y derrotada, regresa a casa la presuntamente fallecida Angélica, que en realidad había huido con un amante, algo que inicialmente solo supo Martín, su marido. La peregrina, que es la muerte, la convence de que se suicide y así perdure su leyenda positiva, bella si se quiere, y pueda ser posible la relación de la nueva pareja de enamorados. La recepción crítica en Buenos Aires fue en general muy favorable, haciendo hincapié en la brillante fusión de realidad asturiana y fantasía, encarnada esta, la fantasía, en el personaje protagonista de Peregrina, que merece el elogio de la inmensa mayoría de los críticos, quienes también recalcan la gran interpretación de Margarita Xirgu. Voy a hacer un resumen, basándome en trabajos obviamente ajenos o en algún caso propio, un resumen de las cuestiones que aparecen en la crítica periodística en Buenos Aires. Por su carácter popular, pasiones de personajes del pueblo, paisajes, leyendas, mitos y canciones de Asturias, La Dama del Alba es vinculada a obras de Lope de Vega, Valle Inclán, García Lorca o incluso a la tragedia clásica grecolatina. Muy especial atención merece la discutida relación con la obra La Intrusa, del dramaturgo simbolista belga de expresión francesa Maurice Maeterlinck, en la que la protagonista es la abstracta, invisible y destructora muerte. Recuerda una crítica argentina, Escabucho, que las características que en la pieza de Casona tiene la muerte, es decir, presencia física en escena, es bella, está humanizada emocionalmente y con una muerte provoca el triunfo de una relación amorosa. Recuerda Escabucho que el profesor Rodríguez Richard, el gran especialista en Casona, el máximo especialista en Casona, discrepó ya en 1963 de esa presunta relación entre la obra de Maeterlinck y la obra de Casona. Añadamos nosotros que en el personaje casoniano del abuelo sí hay la perspicacia que, como al homólogo en la obra del autor belga, le lleva a intuir la presencia de la muerte, en este caso encarnada en Peregrina. Cuando La Dama del Alba se estrena en 1948 en París por una compañía profesional francesa, los críticos vuelven a discrepar acerca de la citada relación. Discrepancias que son lógicas, pues lo que Casona ha hecho al humanizar en su más amplio sentido a la peregrina es una interpretación transgresora de la muerte. Pero recrear un mito de base real o de raíz irrealista, dándole un nuevo enfoque, no es algo nuevo en Casona. Es similar a la que ya había llevado a cabo en 1935 en su farsa Otra vez el Diablo, personaje el Diablo, sobre el que ya en 1926 había presentado en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid su trabajo de fin de carrera titulado El Diablo en la literatura y en el arte, y que, aburguesándolo, recreará también en la posguerra un año después de La Dama en La barca del sin pescador de 1945. En general, los críticos califican la obra de Casona con expresiones como teatro poético, realismo poético, unión de leyenda o fantasía y realidad, drama de la vida real impregnada de sugestión del más allá, etc. Son calificaciones que no son novedosas en la crítica de casi todas las obras previas a La Dama del autor asturiano. Ya en el acto del premio Lope de Vega, ganado en el 33, como sabemos, se dice que se trata de un autor que en La Sirena Varada acude a un método de arte que busca la belleza
identificando lo ideal y lo real, las imaginaciones y las cosas tangibles, lo abstracto y lo concreto, fantasía y raciocinio riguroso. Y el propio Casona, en 1938, en un artículo publicado en prensa hispanoamericana, titulado Mi teatro, tras repasar su breve trayectoria hasta entonces, afirma: «Esto es lo poco que he hecho hasta aquí. No sé lo que haré mañana. Mi ímpetu natural me lleva hacia el teatro poético, optimista y abstracto, pero mis ojos no se cierran a las realidades históricas, biológicas y sociales en que vivo». Como ya dije, la inmensa mayoría de las reseñas son muy positivas. Así, por ejemplo, varias críticas la califican como la mejor obra de Casona, hasta entonces, obviamente, y una de las más hermosas en los escenarios bonaerenses, incluso una de las más valiosas del teatro español de ese momento. Se resalta su belleza, lo bien entrelazadas que están la realidad y la fantasía, los valores líricos, dramáticos y teatrales, la excelente y armónica arquitectura de la pieza, el habla añeja y decantada de las gentes de campo, llena de imágenes brillantes y de sentido profundo, la propiedad de los motivos musicales, fundamentalmente canciones del folclore asturiano, que son expresión del folclore asturiano, o el reconocimiento de que por su elaboración y trascendencia tiene un claro y universal sentido artístico. Por lo que se refiere a los personajes de la obra, digamos nosotros que además de la original y compleja Peregrina, Casona los caracteriza con verdadera maestría: el perspicaz y sereno abuelo, la criada Telva, voz de la sabiduría y de la ironía popular, pero con 7 hijos muertos en la mina. A pesar de ello, tiene, diríamos, ganas de vivir. La triste madre, que organiza la vida familiar en función del recuerdo de la tragedia vivida, pero a la que la llegada de Adela, esa joven que quiso suicidarse, acabará llevando a recuperar en parte la alegría. La desamparada y suicida frustrada Adela, que encontrará en la familia que la acoge la felicidad que jamás había tenido. Martín de Narcés, joven y fuerte montañés, que arisco, atormentado y tenso, porque es el único que sabe lo que realmente ocurrió con su esposa, pero que acaba amando a la joven a la que salvó. Angélica, la esposa infiel, que tras el fracaso vital regresa a pedir perdón, aunque solo encuentra a la Peregrina, y tras un fugaz atisbo de esperanza en recuperar el amor de Martín, acaba siendo convencida por la muerte para suicidarse, con lo que hace posible que perdure en la memoria del pueblo la irreal pero bella leyenda sobre su desaparición, y así pueden casarse en su momento Martín y Adela, o los 3 niños hermanos de Angélica, ingenuos y vitalistas. Los otros personajes, de menor importancia en la obra, sirven para crear el ambiente popular y costumbrista, sobre todo en la fiesta de la noche de San Juan, tan tradicional en Asturias, en la que transcurre la parte final de la obra. La crítica ha puesto de relieve la importancia de los paisajes y de la cultura tradicional asturiana en varias obras de Casona, en especial tras su marcha al exilio, y en concreto en La Dama del Alba. Cuando se estrenó esta obra, como era de esperar, los reseñistas en la prensa argentina ponen de relieve la abundante presencia de elementos folclóricos y costumbristas asturianos. Según algún crítico, elementos asturgalaicos. Elementos que incardinan esta obra en la tradición popular y poética española, en un amplio sentido. Pero ya antes de 1944 había diversos testimonios de la presencia del folclore asturiano en textos de nuestro autor, especialmente en su poemario La flauta del sapo. Pero hay otros que creo que tienen notable interés por su relación con La Dama del Alba. Y cito 2. En 1930 publica en una prestigiosa revista cultural de La Habana, titulada Social, su cuento La noche de San Juan. Digo prestigiosa revista porque aquí colaboraban en Social escritores como Juan Marinello, o Marinello, como se quiera pronunciar, como Nicolás Guillén, como Alejo Carpentier, como Lezama Lima, etc. Y de los españoles, nada menos que Alberti, García Lorca, Valle Inclán, Antonio Espina, Juan Gil Albert, Mauricio Bacariz, la ahora recuperada Luisa Carmen, Pérez de Ayala, Ortega Gasset, o el autor de literatura infantil Antonio Robles, o Antonio Robles, todo seguido, como decidió escribir su nombre. Pues bien, en ese cuento, La noche de San Juan,
Casona narra la triste historia de un, cita textual, idiota, corpulento y pueril, que vive en el bosque, suscita las burlas de niños y mayores y que tras el acoso que sufre en la fiesta de San Juan, regresa al bosque donde enciende una hoguera para bailar, pero acaba provocando involuntariamente un incendio en el que muere. El texto incluye breves poemas populares, algunos de ellos publicados previamente por Eduardo Martínez Torner, el director del Cuerro del Pueblo, que acompañaba al Teatro del Pueblo. Y los publica Torner en su Cancionero musical de la lírica popular asturiana de 1920 y que se incorporarán a La Dama del Alba. En el fondo, aunque buena parte de la acción sucede en la citada fiesta, los hechos tienen poco o nada de limpia alegría. Al contrario, es una descarnada presentación de la maldad de quienes se burlan cruelmente de palabra y de hecho del infeliz protagonista. El padre de Casona, el maestro don Gabino Rodríguez, también tiene un texto recogido en un libro que quizá alguno de ustedes incluso recuerde, el libro de lectura escolar en Asturias, titulado Asturias, que era un libro escrito por distintos maestros, uno de ellos Gabino Rodríguez, un texto donde también aparecen los poemas recogidos en Torner y demás. José Manuel Feito, el investigador lamentablemente fallecido, sacerdote de Miranda, de Avilés, descubrió este texto de Gabino Rodríguez y llega a formular la hipótesis de que a lo mejor hasta lo escribió el propio Casona. Por lo bien escrito que está, podía haber sido Casona. De Gabino Rodríguez no conozco otros testimonios de escritura y por tanto no puedo opinar de su calidad general, pero desde luego este texto está, diríamos, muy bien escrito. Y Casona, entre otras cosas, es un magnífico estilista. Y otro testimonio previo a La Dama del Alba en el 44 es un texto que se titula Las Tres Asturias, que publica en la revista Asturias, Boletín Oficial del Centro Asturiano de Buenos Aires, en el año 42. Tres Asturias, que empieza de la siguiente manera. Es una cita un poco extensa, pero como creo que es necesario, porque ahí está prácticamente todo lo que luego aparece, o mucho lo que aparece en La Dama del Alba. Dice Casona: así llamo a las tres caras de una misma tierra que fui conociendo y aprendiendo a amar a lo largo de mi vida y que hoy, desde el generoso exilio americano, se me presentan más claras cuanto más lejanas. La primera fue la Asturias eglógica y patriarcal de mi infancia de niño aldeano, transcurrida en las verdes orillas del Narcea. Mi abuelo, herrero, forjaba cantando en el yunque de doble pecho de una fragua primitiva. La abuela reía en el corralón rodeada por el alboroto juvenil de las gallinas y me contaba por las noches en voz baja cuentos de santos, diablos y aparecidos. Mi padre, maestro rural, nos enseñaba en la escuela humilde números y versos, y a la atardecida me gustaba ir al encuentro de los pastores y vaqueros que bajaban de la sierra evocando en los repaires, confieso que he buscado esta palabra en todos los diccionarios posibles, en internet, y no sé qué es. No encontré información sobre ella. Quizá una errata. Entre el rumor virgiliano de las esquilas, los viejos romances de tradición oral, hay un galante esta villa, o lunes era lunes de Pascua Florida, o estando yo en la michoaza pintándome la mi callada, mi siento no venir. Bien, todo era paz y belleza entonces ante mis ojos aprendices. En los ríos, bordeados de avellanos, armábamos la nasa para las truchas. En las romerías retumbaban la gaita y el tamboril, bajo el estruendo de los voladores. En las esfollazas se contaban largos rosarios de cuentos pícaros a la espera de la panoya roja. Supongo que ustedes conocerán el significado de la panoya roja. Si no, se lo digo después, si lo consideran pertinente. En la noche de invierno, un viento cargado de brujas y trasgos silbaba en la techumbre de losas de aquella vieja casona que me vio nacer y de la que tomé, andando el tiempo, mi nombre de escritor. Y allá arriba, en la sierra de los vaqueiros de Alzada, entre novillas color de miel, resonaba lenta y retorcida la larga canción astúrica de musgo celta y soledad. Las otras dos son las Asturias de la cultura, donde los indianos tienen un peso importante, y las Asturias del heroísmo y el martirio antifranquista.
comparando este texto con La Dama del Alba, vemos que hay multitud no solamente de temas, sino hasta de expresiones concretas que se repiten en un texto y en el otro. De todos modos, esa evocación nostálgica de la tierra de su infancia no debe hacernos pensar que es una idealización total, porque no estamos en una Arcadia feliz. Aquí hay conductas licenciosas de ciertas mujeres, críticas maledicentes, alusiones a las tragedias en la mina. Recuerde lo que dije de que a la pobre Telva le mueren los 7 hijos en una explosión. Y alude también a los dramas causados por una no identificada nevadona, la cual creo que es la que las personas mayores del suroeste de Asturias todavía hoy llaman la nevadona de los 3 ochos, por haberse producido en 1888. Me consta fehacientemente que hay gente que recuerda eso. La Dama del Alba es posiblemente la más espectacular de las obras de Casona. Espectacular en el sentido no de aparatosidad, sino de utilización de todos o casi todos los recursos escénicos que intervienen en una representación teatral. Es decir, los signos expresivos que tienen a su disposición los dramaturgos. Por ejemplo, los signos que nos remiten al mundo de lo visual, o los signos sonoros, lo visual que se refleja, por ejemplo, en los colores de las personas, la cara blanca o pálida, los ojos blancos como si fuesen de cristal de la Dama del Alba. También, evidentemente, a veces el color blanco aparece con un sentido más positivo, blanco o similar o asimilado. El rayar del alba que puede tener un doble sentido, el sentido, diríamos, de esa luz que anuncia un nuevo día, esa luz en principio más o menos blanca, que anuncia un nuevo día, que anuncia la esperanza, pero también lo blanco puede significar la muerte, puede significar la palidez total de alguien que ya no tiene vida suficiente y demás. Tenemos colores, lógicamente es un paisaje, no estamos en una ciudad, estamos en un paisaje rural, con los árboles, con los animales, con todas las, diríamos, posibilidades de colores, las estaciones, los relámpagos, también, más perceptibles, si se quiere, y más peligrosos en un campo, en un paisaje del campo que en una ciudad. Hay multitud de signos sonoros, por ejemplo, todo lo que se refiere, lógicamente, a los cantos y bailes y las gaitas, tamboriles, romances, etcétera, sobre todo de la noche de San Juan. Y esos signos, en este caso, estos signos musicales, sonoros, a su vez están vinculados al signo del movimiento, signo estético del movimiento, porque surge el baile, o hay a la vez el baile y la música. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que, si me permiten, tiene una raíz de conocimiento personal, pero que obviamente también seguro que tienen ustedes, o muchos de ustedes, por lo menos los de mi edad. Me refiero a que algunos signos de tipo sonoro vinculados al folclore pueden transmitirnos también otros sentidos simbólicos. Nos remiten al mundo de lo invisible, al mundo del misterio. Por ejemplo, lo que se refiere a los aullidos de los perros. En la obra se dice, por ejemplo, fuera aúlla, cobarde y triste, el perro. El aullido del perro, en el folclore de distintos países, y digo países, no solamente regiones de España, tiene, sobre todo en la noche, un sentido de heraldo de la muerte, anticipa la muerte. De niño, a mí
gallego de nacimiento, así me lo transmitieron, sobre todo en esas largas noches de invierno, y no digamos hace 70 o 170 años, cuando no había la mínima luz eléctrica que hay ahora. El oír el aullido, no el ladrido del perro, una cosa es el ladrido, otra cosa es el aullido, era signo de la muerte. Y en esta obra sí está aquí el mundo simbolista, el mundo simbolista. Está en La intrusa de Maeterlinck, ahí están los perros, está en Valle Inclán, en Tragedia del sueño. Es algo que está en el mundo occidental como símbolo, y hay que nos remite pues al mundo, digamos, anterior a Cristo y demás, como signo de la muerte. Y otro motivo muy vinculado al mundo del signo sonoro son las campanas. Las campanas, que a su vez aquí están vinculadas al mito de las ciudades sumergidas, o del pueblo sumergido, o de la leyenda sumergida. Posiblemente hayan oído hablar de la presunta ciudad sumergida en el lago de Sanabria. Casona estuvo en Sanabria con las misiones pedagógicas, escribió un informe sobre una misión pedagógica en Sanabria, y allí alude al pueblo de Valverde, vinculado al lago de Sanabria, donde se dice que hay unas campanas que suenan en la noche de San Juan, que solo algunos pueden escuchar. Bien, es otra muestra de cultura popular tradicional, que evidentemente está vinculada a Sanabria, o está vinculada a Asturias, está vinculada en este caso, bueno, o lo coloca, coloca la acción Casona en su besullo, pero que existen otros sitios. De niño yo también escuché decir a gente de la generación anterior a la mía que cuando en la provincia de Orense iban los segadores a Castilla, es decir, de León para allá todo es Castilla, como en Asturias, en las montañas de Asturias, oían esos segadores que iban a segar más o menos en la fecha de San Juan, también, quizá no es coincidencia, digamos, injustificada, escuchaban cantar los gallos o tocar las campanas en la laguna de Antela, una laguna que luego fue desecada en 1950 y tantos, y que ahora tratan de recuperar, ojalá. Entonces, el misterio de la ciudad sumergida, implícitamente y explícitamente, está también en La dama del alba. Por cierto, Cela, en Mazurca, para dos muertos, también recrea ese misterio, esa leyenda de la ciudad sumergida, de la ciudad de Antioquía, de resonancias clásicas también, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto del folclore que hay en La dama del alba, porque a veces puede llevar esta visión, diríamos, emocionalmente comprensiva, de exaltar lo propio, las costumbres de uno en una obra, puede llevar a pensar que es exclusivo ese folclore, esa interpretación de la realidad, esa realidad simbólica muchas veces exclusivo de esa zona. No, el folclore por definición es universal. Es universal, porque es sencillamente el saber del pueblo, la reacción del pueblo, en el sentido amplio y genérico del pueblo, ante realidades cotidianas. Y entonces lo interpretan muchas veces de la misma manera. Y un cuento tradicional o una leyenda tradicional de Asturias o de Galicia puede estar, y está, en Japón. Entonces, se habla mucho en esta obra, evidentemente con todos los motivos que conocemos, del folclore, de la representación de Asturias. Sí, pero no exclusivo de Asturias. Afortunadamente, estas interpretaciones simbólicas están en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y yo digo también en el mundo, bueno, si se quiere, árabe y hasta japonés, como acabo de indicar. Bien, es una obra, La dama del alba, y con esto termino, una obra con una estructura bien trabada, aunque quizá un poco lenta en el primer acto, luego gana en rapidez. Los personajes están muy bien caracterizados, creo que escuetamente los fui exponiendo antes. La prosa es una prosa que, aunque está encarnada en personajes de un pueblo,
y a lo mejor habría que decir, aunque precisamente Prostaren, un personaje del pueblo, tiene a veces una capacidad de imaginación, de fantasía enorme. Es decir, no es la pobre habla de unos pobres señores habitantes de una montaña de Asturias, en absoluto. Evidentemente hay muchas metáforas, pero metáforas que tienen su justificación, su explicación, su raíz en la realidad paisajística, los árboles. Recuerden, por ejemplo, cuando dice Angélica, cuando vuelve, recuerda que el hermano más pequeño lo crió prácticamente ella y que tenía una sonrisa, cuando lo cogía tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa que brotaba como una gota de miel en los higos maduros. Una metáfora que los que conocen esa realidad pueden ver que es muy adecuada, es decir, una sensación de dulzura y de belleza en esa situación y en ese higo, y que quizá una persona de ciudad pues no pueda entender, o cuando se elogia algo como un árbol con muchos nidos. Las metáforas del mundo rural tienen la misma o superior fuerza, en algunos casos, a las metáforas de alguien que escribe desde una visión ciudadana. Por esa presencia de elementos tan variados de lenguaje, de elementos sonoros, de movimientos, de música, etc., es comprensible que ya antes de 2022 se hayan estrenado dos óperas. Una en el año 62 en Tours, en la ciudad de Tours de Francia, y en 1977, creo recordar, 76-77, otra versión en Eslovaquia, que es Eslovaquia actualmente, traducida por un hispanista eslovaco al que Casona había conocido en Buenos Aires, cuando este hispanista era, diríamos, encargado de cultura en la embajada de su país allí, ¿no? Con estas últimas referencias creo que también se puede concluir, basándonos sobre todo en las óperas, diciendo que la Dama del Alba sigue viva. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, nos encantó y nos acercaste perfectamente a un autor que es muy cercano para todos nosotros, a través de una obra que francamente, con lo pequeña que es, porque no es precisamente una obra larga, que se lee fácilmente, es tan densa. Nos presenta el amor, nos presenta la familia, unos personajes maravillosos, esos niños que tienen una vitalidad impresionante, y la verdad es que es muy importante. Muchas gracias también a todos ustedes, y ahora vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere realizar alguna. Pero sin explicar lo de la panoya roja. No tiene nada que ver con la expresión asturiana es un panoyu, no, todo lo contrario. Bien, en la esfollaza asturiana o en la escasulla gallega, que es lo mismo. Es decir, esa reunión de gente del pueblo para deshojar las espigas del maíz, había pues, personas de distintas edades, entre ellas pues, también los jóvenes, los mozos y las mozas, o incluso los niños. Entonces, se cantaba, no digo se bailaba, se cantaba, se contaban cuentos pícaros, y uno de los incentivos, diríamos, que atraían o se quería que atrajesen a los que allí estaban con ese trabajo, era recordar o mirar a ver quién era el que conseguía la primera panoya roja. Porque, dada la rareza de las panoyas rojas,
eso indicaba una especie de, bueno, de suerte, de premio. Se decía incluso en Asturias y en Galicia, el que tenía la suerte de encontrar la primera panolla roja, reinaba. O también a los mozos y mozas, el primero o la primera que encontraba la panolla, diríamos, se le concedía el derecho a besar al novio o aspirante a novio, o que ella aspiraba o él aspiraba a que fuese novio, ¿no? Entonces, el premio, diríamos, humorístico, si se quiere, dada la rareza de esas panollas, de esas espigas de grano rojo o rubio, como se quiere decir. Entonces, bueno, son esas realidades que quizá a veces no se conocen directamente y que sirven también para ver cómo de hechos físicos, objetivos, visibles, etcétera, se pueden extraer interpretaciones simbólicas que abren un sentido nuevo a lo que es meramente tangible o visible, ¿no? Lo que vemos por los 5 sentidos, pero detrás de eso hay diríamos, lo que podríamos llamar el libro abierto de la naturaleza. La naturaleza no es solamente lo que vemos por los 5 sentidos, sino también una interpretación, vemos eso como símbolo de algo, de un misterio, de lo invisible. Título, por cierto, de un conjunto de obras breves de teatro simbolista de Azorín, muy anterior, lógicamente, a Casona, pero posterior a Maeterlinck y demás. Lo invisible, el misterio, lo invisible, ¿qué representa? ¿Qué representa pues un objeto, un animal, lo que sea, ¿no? A mí me gustaría comentar que aquí en el Instituto de Luarca, donde estudiamos muchos de los que estamos aquí, entre ellos yo también, en el año 64 o 65, no me acuerdo. Era estudiante pues, de bachiller en aquel momento, ya representamos la Signa Varada. El profesor que teníamos de lengua nos había dicho que era bueno que ensayásemos esa obra y la presentamos. O sea que ya pues marcaba... No sé si llegará a tiempo, pero mi enhorabuena a ese profesor y enhorabuena a quienes lo tuvisteis de alumnos, ¿no? Sí. Sí. Tengo que decir que fue también la primera obra de Casona que vi yo representadas. ¿Significa muerte al amanecer o tiene algo que ver con el amanecer? No creo que se tenga que ver con eso, es decir, no soy lingüista, pero bueno, peregrino, uno de los sentidos que tiene es también el de extraño, extranjero, el peregrino en su patria. El peregrino en su patria es el extranjero, porque a veces se traduce el extranjero en su patria. No solamente es el que camina, en este caso la justificación yo creo que es más sencilla, no es extraña. Es extraña realmente en el sentido de que no es la muerte convencional, pero como ella se define como persona que va caminando por muchos sitios, peregrina en este sentido. Incluso los niños la inducen a que vaya a Compostela, ¿no? Siguiendo el polvo de estrellas de la Vía Láctea. No dice Vía Láctea, dice sencillamente la estela y el polvo de estrellas, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias también al Círculo Liceo por dejarnos el local y a todos ustedes por asistir. Y ahora decirles que la próxima actividad de Viento del Norte es el día 18 de este mes para socios exclusivamente, con la asistencia a la ópera de Don Giovanni en el Campo Amor. Y el día 2 de diciembre aquí tenemos la siguiente conferencia, una conferencia abierta, y ahora ya cambiamos totalmente el tema. Va sobre las matemáticas. Las matemáticas como una producción cultural. Les aconsejo que asistan, porque el profesor que la da se llama don José Luis Rodríguez Muñiz, fue profesor nuestro de PUMO, de la Universidad de Mayores, que ya saben que hay aquí en Luarca, y la verdad es que es un comunicador fantástico. Está relacionando continuamente las matemáticas con el arte, con la música. Es una delicia escucharlo.
Así que les invito a todos a estar aquí el día 2 de diciembre. Muchas gracias Carmen, muchas gracias Antonio, fue un placer escuchar. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, me parece muy bien, muy bien.